vesicular. ¿Ya? Desde este aumento ustedes pueden ver que hay unos queratinocitos, ¿ya?, que se están separando, que se están desprendiendo, ¿ya? Y esto se produce porque cuando tienen un paciente con lesión herpética, ¿qué es lo que pasa? Hay un edema en la célula y entre las células, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa con los desmosomas? Que son los puntos de anclaje o de unión entre las células, también se aplanan y por eso se produce el desprendimiento celular, que es lo que ustedes están viendo aquí, ¿ya? Cuando la lesión herpética ya está en sus fases iniciales, el infiltrado inflamatorio que uno ve va a ser neutrofílico, pero a medida que va evolucionando la lesión, va cambiando el infiltrado inflamatorio y ya no es neutrofílico, sino es linfocitario, ¿ya? A medida que va presentándose este infiltrado inflamatorio linfocitario, estos queratinocitos que están infectados por este virus del herpes se vuelven también necróticas, ¿ya? Miren aquí como aparece el infiltrado inflamatorio, que es de predominio linfocitario, ¿ya? Y ahora nos vamos a enfocar en estas células de aquí. Entonces aquí, ¿ya?, van a omitirles a estas ahorita, ¿ya? La que me interesa que lo vean es esta de acá. Ya van a ver en otra placa más clarita, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Las células escamosas también pueden sufrir un fenómeno diferente, ¿ya?, en donde la célula se hace multinuclear, ¿ya?, o se juntan y hacen células gigantes multinucleadas, en donde estos núcleos hacen un amoldamiento, es decir, se adaptan unos con otros y el núcleo se vuelve más clarito, ¿ya? ¿Producto de qué? De la infección de tipo viral. Entonces, cuando uno ve esto, el patólogo ve esto, dice cambios citopáticos de virus del herpes, ¿ya? Este amoldamiento, ya van a ver en otra placa, ¿ya? ¿Por qué se vuelve también esta célula más eosinofílica? Porque está entrando en un proceso de necrosis, ¿ya? Aquí se ve un poquito mejor, ¿ya?, como estas células escamosas, de estos queratinocitos, tienen varios núcleos que se están amoldando, ¿ya? Y son unos núcleos un poco más claros que lo normal, o estos cambios de aquí también, ¿ya? Este amoldamiento nuclear. Cuando se ve el virus del herpes, los núcleos, ustedes cuando eran guaguas han de haber jugado con las, ¿cómo se llama?, con las canicas, ¿ya? Entonces a eso recuerdan los núcleos por herpes, ¿ya?, a canicas, ¿ya? Entonces lo que están viendo aquí son cambios citopáticos por herpes, ¿ya? Aquí también hay otra. En la otra placa van a estar un poco más claras, ¿ya? Esto de aquí. Vean aquí cómo se hace más clarito el núcleo, como que fuera, o el libro sabe decir como en vidrio esmerilado, más clarito. Y la cromatina de estos núcleos empieza a desplazar hacia los lados como que hiciera un anillito, ¿ya? Esto de aquí, este amoldamiento nuclear, ¿ya? Tenía una placa de citomegalovirus, pero esa placa se quedaron teniendo los residentes. Entonces de esa placa les traigo la otra semana. De esta placa supongo que también se deben acordar
cuando hablábamos de las lesiones ulceradas, ¿ya? Pero ahí estaban viendo en un contexto distinto, ¿ya? Este es igual de un paciente con diagnóstico de VIH en fase de SIDA, que también empezó a presentar unas lesiones vesiculares dolorosas y múltiples a nivel del ano, ¿ya? En esta lesión que estaba ulcerada, como ustedes ya lo vieron alguna vez, ¿no es cierto? Primero decimos que es una lesión que está con un proceso inflamatorio agudo, porque aquí hay un montón de polimorfonucleares neutrófilos, todos estos de aquí. Pero ¿qué es lo que llama la atención en el contexto de esta úlcera? Miren cómo se presenta esta célula gigante, ¿ya? Con un montón de núcleos adentro, las canicas con las que ustedes jugaban, ¿ya? Cómo hacen este amoldamiento nuclear, cómo se adaptan unos con otros, ¿ya? Cómo están un poco más claros que un núcleo común. Entonces, por ejemplo, si comparan con de este fibroblasto, ¿ya? Si comparan con el de acá, ven que es una célula que tiene un núcleo más clarito, ¿ya? Miren cómo estas cromatinas se van hacia un lado, se desplazan como que formaran un anillito. Aquí, aquí, aquí. Cuando ustedes coman las uvas, van a acordarse, ¿ya? Es como que vieran un montón de uvas que son los núcleos, ¿ya? ¿Qué aspecto tiene esto? Ustedes cuando estaban en embriología han de haber visto las células sincitiales, ¿ya? ¿Ya? Las células sincitiales, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la característica de estas células sincitiales? Que yo no puedo definir las membranas las membranas citoplasmáticas, ¿no es cierto? Entonces lo mismo pasa aquí, da un aspecto sincitial, con un montón de núcleos, ¿ya? Miren aquí, incluso parece que se han fusionado dos células gigantes. Vean acá, con estos núcleos amoldados, con estas cromatinas desplazadas hacia los lados, más claras en el centro. Entonces cuando yo veo esto, digo, esto me dice que se trata de una lesión de tipo herpética. Estos cambios que producen en el núcleo, estas inclusiones nucleares, son cambios citopáticos producto del herpes, ¿ya? Y acá el contexto inflamatorio, ¿ya? La del citomegalovirus les voy a traer el otro jueves, ¿ya? Entonces eso es en el contexto, ¿ya? Ustedes también van a tener en su consulta un paciente que les diga, vamos a decir que es un paciente pediátrico, ¿no? ¿Ya? Está medio puesto. Aquí. ¿Ya? Entonces, este paciente, digamos que tiene unos 8 años de edad y consulta porque tiene unas múltiples lesiones de aspecto verrucoso, irregular, en el dorso de las manos. Vamos a decir que tiene 6 meses de evolución. ¿Qué piensa? Elevado, irregular, blanquecino. ¿Qué pensarían? Varicela. La varicela es elevada, irregular, verrucosa. No. En la mano. Un papiloma o unas verrugas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que les dicen en la rural? Vengo porque mi hijo tiene mitzas.
Pero mixtos, hasta lo que yo sé, no existen como término técnico, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene el paciente? Son verrugas, ¿ya? Son verrugas, ¿ya? Las verrugas son producidas por virus del HPV de bajo riesgo, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, las verrugas, como ustedes alguna vez conversamos en las clases iniciales, decíamos que las verrugas sobre los epitelios ejercían un efecto de hiperplasia, ¿ya? Entonces, miren, aquí está una piel acral normal. Acral es cuando decimos las manos, los pies, las orejas, ¿ya? En este caso son las manos, ¿ya? Entonces, esto es normal, ¿ya? Con ese grueso estrato córneo, ¿sí ven? ¿Ya? Entonces, esto está normal, ¿ya? Por efecto o por acción viral o el efecto citopático del virus del HPV es esto, ¿ya? ¿Cómo se produce esta hiperplasia? Un aumento en el número de células, ¿ya? ¿Qué es lo que produce también acantosis? ¿Qué es la acantosis? Cuando yo veo un estrato, una epidermis que está ancha, ¿no es cierto? Todo esto de aquí, ¿ya? Quiero que se fijen en esta parte de la piel que está normal, ¿ya? Y acá, ¿qué les llama la atención? Bueno, está irregular, está acantósico. Aquí empiezan a aparecer unos espacios, ¿no es cierto? Unos espacios blanquecinos más claros, unos huecos, ¿ya? Entonces, ¿esto qué es? Son cambios citopáticos producto del HPV que se ven en las verrugas comunes, ¿ya? ¿Por qué? Porque así no son los queratinocitos, ¿ya? Entonces se está produciendo un halo o un cambio citopático producto del agente viral, aquí, 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 todos estos espacios blanquecinos, ¿ya? Vamos a volver acá un ratito. Aquí ustedes tienen esta epidermis y normalmente hay un estrato córneo, ¿sí ven? Donde yo estoy con el puntero es el estrato córneo, ¿ya? Cuando hay una acción de tipo viral, miren cómo se vuelven de gruesos los gránulos de queratohialina. Vamos a aumentarle un poquito más. Se vuelven sumamente gruesos estos gránulos de queratohialina, incluso esto. Entonces, ¿qué es lo que está produciéndose? Esto es una verruga que tiene una hiperplasia del epitelio que está produciendo una hipergranulosis y cambios citopáticos y consecuentemente unos cambios citopáticos por virus del HPV. Estos gránulos tan gruesos aquí, vamos a ponerle más acá arribita para que logren ver aquí, estos gránulos tan gruesos, ¿ya? Entonces, todos estos cambios que ustedes ven aquí, ¿ya? Son producto de la infección por HPV, ¿ya? Listo. Ahora sí, pongan la clase.